The Savior clearly understood. El Salvador comprendió claramente su misión de rescatar a los hijos de nuestro Padre Celestial, ya que declaró: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, porque no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mi angelical madre, Jasmine Bennion Arnold, comprendió claramente su función al ayudar en el rescate de las ovejas perdidas o lastimadas de nuestro Padre Celestial, incluyendo a sus propios hijos y nietos. Qué maravillosa función pueden tener los abuelos en la vida de sus nietos. A mamá generalmente se le asignaba visitar a quienes estaban batallando con su fe, a los menos activos y a las familias en las que no todos eran miembros. Sin embargo, su rebaño incluía a muchos otros que nadie le había asignado visitar. Por lo general, sus visitas no eran solamente una vez al mes, en las que calladamente escuchaba, cuidaba de los enfermos y daba aliento amoroso. Los últimos meses de su vida estuvo confinada en casa, así que pasó horas escribiéndoles cartas, expresando su amor, compartiendo su testimonio y dando ánimo a quienes la visitaban. Al ir al rescate, Dios nos da poder, aliento y bendiciones. Cuando Él mandó a Moisés que rescatara a los hijos de Israel, Moisés sintió temor, tal como muchos de nosotros sentimos. Moisés se excusó diciendo: yo no soy un hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Señor tranquilizó a Moisés diciendo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. En efecto, el Señor le dijo a Moisés: puedes hacerlo, y saben que nosotros también podemos hacerlo. Permítanme compartir 4 principios que ayudarán en nuestros esfuerzos de rescate. Primer principio: no debemos demorar en ir al rescate. El elder Alejandro Pataña, que prestó servicio como 70 diaria, relata la historia de su hermano Daniel, quien salió a pescar al mar con su tripulación. Después de un tiempo, Daniel recibió un aviso urgente que una tormenta se avecinaba rápidamente. Daniel y su tripulación se dirigieron de inmediato hacia el puerto, pero conforme la tormenta se intensificaba, el motor de un bote de pesca que se encontraba cerca de ellos dejó de funcionar. La tripulación de Daniel enganchó con un cable el bote averiado y empezó a remolcarlo hacia un lugar seguro. Pidieron ayuda por radio, sabiendo que con la creciente tormenta necesitaban una ayuda inmediata. Mientras los seres queridos esperaban ansiosamente, los representantes de la Guardia Costera, la Asociación de Pescadores y la Marina se unieron para decidir cuál sería la mejor estrategia de rescate. Algunos querían salir enseguida, pero se les dijo que esperaran, mientras que los que se encontraban en la tormenta continuaban implorando ayuda. Los representantes continuaban reunidos tratando de definir el protocolo adecuado y un plan de acción. Cuando finalmente se organizó un grupo de rescate, vino un último llamado desesperado. La furiosa tormenta había roto el cable entre los 2 botes. La tripulación de Daniel retrocedió para ver si podían salvar a sus compañeros pescadores. Al final, ambos botes se hundieron y sus tripulantes, incluyendo a Daniel, el hermano del elder Pataña, se ahogaron. El elder Pataña comparó su tragedia a la amonestación del Señor cuando dijo: no fortalecisteis ni hicisteis volver a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, y exigiré mis ovejas de vuestras manos. El elder Pataña explicó que mientras debemos estar organizados en nuestros consejos, debemos estar también preparados y no demorarnos para ir al rescate. En ocasiones pasan muchas semanas mientras hablamos acerca de cómo ayudar a las familias o a las personas que están necesitadas. Deliberamos acerca de quién las visitará. Mientras tanto, nuestros hermanos y hermanas perdidos continúan pidiendo ayuda. No debemos demorar. Segundo principio: nunca debemos rendirnos. El presidente Monson, quien ha hecho sonar el llamado del clarín para ir al rescate, indicó:
Necesitamos recordar a nuestros miembros que nunca es demasiado tarde cuando se trata de los que son menos activos, a quienes se les podría haber considerado una causa perdida. Al igual que les ha ocurrido a muchos de ustedes, algunas de las personas con las que he compartido el Evangelio se bautizan o activan pronto y otras, como mi amigo Tim y su esposa inactiva Charlene, toman mucho más tiempo. Por más de 25 años hablé con Tim acerca del Evangelio y lo llevé junto con Charlene a casas abiertas de templos. Otras personas se unieron al rescate, pero Tim rechazó cada invitación que se le hizo para reunirse con los misioneros. Un fin de semana se me asignó presidir una conferencia de estaca. Le había pedido al presidente que ayunara y orara para saber a quién debíamos visitar. Me quedé sumamente sorprendido cuando él me presentó el nombre de mi amigo Tim. Cuando el obispo de Tim abrió la puerta, me miró al obispo y dijo: «Obispo, pensé que había dicho que iba a traer a alguien especial». Entonces Tim se rió y dijo: «Pasa, Merv. Ese día ocurrió un milagro. Tim se bautizó». Y él y Charlene se sellaron en el templo. Nunca debemos darnos por vencidos. Tercer principio: cuán grande será vuestro gozo si trajereis un alma a Cristo. Hace algunos años hablé de cómo José de Sousa Márquez comprendió las palabras del Salvador: si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que se haga fuerte también. El hermano Márquez conocía el nombre de cada oveja en su quórum y se dio cuenta que Fernando faltaba. Buscó a Fernando en su casa, después en la casa de un amigo e incluso fue a la playa. Finalmente, encontró a Fernando haciendo surf. Él no esperó hasta que el bote se hundiera. Como en la historia de Daniel, entró inmediatamente al agua a rescatar a la oveja perdida, regocijándose al traerlo a casa. Después se aseguró, mediante un ministerio constante, que Fernando nunca más abandonara el redil. Quisiera actualizarlos en cuanto a lo ocurrido desde que Fernando fue rescatado y compartir el gozo que viene al rescatar tan solo a una oveja perdida. Fernando se casó en el templo con María, el amor de su vida. Ahora tienen 5 hijos y 13 nietos. Todos son activos en la iglesia. Muchos de sus familiares también se han unido a la iglesia. Juntos han enviado miles de nombres de sus antepasados para que reciban las ordenanzas del templo, y las bendiciones siguen llegando. Fernando sirve actualmente como obispo por tercera ocasión y continúa rescatando. Recientemente, como lo hicieron con él. Recientemente compartió: en nuestro barrio tenemos 32 jóvenes activos en el sacerdocio arónico, 21 de los cuales fueron rescatados en los últimos 18 meses. Como personas, familias, quórumes, organizaciones auxiliares, clases, maestras y maestros orientadores, podemos hacerlo. Cuarto, no importa nuestra edad, todos hemos sido llamados para ir al rescate. El presidente Henry B. Eyring declaró: sea cual sea nuestra edad, capacidad, llamamiento eclesiástico o lugar donde nos encontremos, se nos llama a trabajar unidos para ayudarlo a Él en su cosecha de almas hasta que Él regrese. Cada día más y más de ustedes de todas las edades están prestando atención al llamado del clarín del Salvador para ir al rescate. Gracias por su esfuerzo. Quisiera compartir algunos ejemplos. Amy, de 7 años, invitó a su amiga Ariana y su familia al programa de la presentación anual de la primaria. Unos meses después, ella y su familia se bautizaron. Alan, un joven adulto soltero, sintió la inspiración de compartir los videos de la iglesia, mensajes mormones y versículos de las Escrituras con todos sus amigos a través de las redes sociales. La hermana Reeves comenzó a compartir el Evangelio con cada vendedor que la llamaba por teléfono. James invitó a Shane, su amigo no miembro, al bautismo de su hija.
Spencer envió a su hermana menos activa un vínculo del mensaje de la conferencia del presidente Russell M. Nelson e informó: ella leyó el discurso y se abrió una ventana. El Señor ha brindado todas las herramientas necesarias para que vayamos al rescate de nuestros amigos menos activos y no miembros. Podemos hacerlo. Invito a cada uno de ustedes a prestar atención al llamado del Salvador de ir al rescate. Podemos hacerlo. Testifico solemnemente que sé que Jesucristo es el buen pastor, que Él nos ama y nos bendecirá a medida que vamos al rescate. Sé que Él vive, lo sé, en el nombre de Jesucristo. Amén.